Hoy me encuentro en el centro Rafael Vidal, lugar donde se practica la hermosa disciplina del ajedrez. Acompáñenme. El ajedrez a mí me gusta porque me ayuda mucho en la matemática y hace que me concentre más en las cosas que estoy haciendo por mi casa, que si mis tareas, hace que me concentre más y me ayudan mucho en las matemáticas. A mí me gusta el ajedrez porque es en el sitio, en el deporte en el que más me puedo destacar y porque me ayuda a concentrarme más en mis estudios, en las matemáticas, en las lenguas y en el liceo, pues. Por eso es que me gusta el ajedrez. Porque es un deporte muy bonito, ayuda a problemas en la vida diaria y es muy bueno para la mente y desarrolla. Me gusta porque desde los 3 años me llamó la atención. En esta oportunidad me encuentro con la gran maestra internacional de ajedrez. ¿Cómo estás, maestra? Un placer. Mi nombre es Alexander Caracas. Hola Alexander, ¿cómo estás? Mi nombre es Saraí Sánchez. Veo que el título Gran Maestro es lo último que otorgan, ¿cierto? O sea, en la federación. La Federación Internacional de Ajedrez otorga varios títulos en todas las áreas, tanto en el área competitiva como en las áreas de árbitro, de entrenadores. Actualmente poseo el máximo título que otorga la Federación Internacional de Ajedrez. La Federación Internacional le otorga el título de candidato a maestro, maestro FIDE, maestro internacional de ajedrez y por último, gran maestro. Quisiera que me comentaras más sobre tu papel aquí en la institución. Actualmente a través de la Federación Venezolana de Ajedrez, como lo dije anteriormente, estoy a cargo de la Comisión de Ajedrez y Educación de la Federación. Estos niños aquí, ¿cuánto tiempo amerita entrenar para ser un buen ajedrecista? Nosotros inicialmente estamos precisamente de que cada uno pueda tener y pueda conocer los principios básicos del ajedrez. Cuando ya los niños ya se conectan un poco más y quieren ser atletas de alto rendimiento, ya pasamos a otra etapa donde los entrenamientos tienen que ser un poco más arduos, donde van de la mano precisamente de computadoras, de horas de estudio, de horas de práctica, precisamente de ir a participar. Nosotros, a diferencia de otros deportes, los torneos de ajedrez duran alrededor de 1 semana, 2 semanas, dependiendo, y lo cual a veces se hace algo costoso, ¿no? ¿Qué mensaje nos puedes dar a todos los televidentes de Venezuela? Los invito precisamente a conocer el ajedrez, no solamente la práctica del ajedrez en los niños, sino en todas sus facetas. Es un deporte que une familia, une amigos, y es un deporte que te aporta muchísimos beneficios. Por ejemplo, a los niños le da una capacidad de decisión, le da poder de atracción, concentración, autoestima. Las puertas de la Federación Venezolana de Ajedrez, en este caso a nivel de la Asociación de Distrito Capital, el cual está realizando un maravilloso trabajo, que tiene sus sedes, da clases y están abiertas para todos y que nos pueden encontrar a través de las redes sociales. Porque es educativo, puedes aprender de él y puedes solucionar problemas y puedes desarrollar la mente. Practico ajedrez, soy alumno de la Asociación de Distrito Capital de ajedrez y me metí en esta disciplina porque me llamó la atención y siento que me desempeño más. ¿Qué me podría usted comentar sobre esta disciplina del ajedrez? Es un juego secuencial, o sea, juegan blancas, juegan negras, pero sobre todo un juego de estrategia, en el cual hay dos personas llamados ajedrecistas o contrincantes que se enfrentan dirigiendo sobre un tablero cuadriculado dos ejércitos.
y cada uno de ellos quiere ganar su partida, o sea, cada uno de ellos se quiere imponer sobre el otro. Hay indicios en la literatura del siglo VI, VII aproximadamente, de que el ajedrez nació en la India hacia el siglo VI de nuestra era aproximadamente. Los chinos opinan otra cosa, dicen que fue hacia el siglo I o II antes de Jesucristo. Hay otras teorías que ubican el origen del ajedrez en Egipto hacia 1850-51 con el gran torneo internacional del ajedrez de Londres. En Inglaterra se convierte en deporte propiamente dicho, ya tenía todas las características de un deporte. Además, el ajedrez tiene olimpiadas. La primera olimpiada de ajedrez no oficial es de 1924, hace 5 años. ¿Qué le parece si me enseña un poco más sobre la práctica? Sí, con mucho gusto. Que practiquen el ajedrez, es un deporte muy bueno para concentrarte. Que practiquen el ajedrez porque es un deporte muy bueno y te ayuda a fortalecer la mente y a concentrarte más en los estudios. Que jueguen demasiado bien al ajedrez y les recomiendo que jueguen al ajedrez, el deporte de ciencia, porque les ayuda a la vida diaria. Venezuela cuenta con muchísimos jugadores que nos han representado a nivel mundial, con su esfuerzo, dedicación y motivación en obtener el título de Gran Maestro Internacional del Ajedrez. Como son los venezolanos José Rafael Gascón del Nogal, Jorge Samuel Bobadilla Viera, Pedro Ramón Martínez Reyes, José Rafael Sequera Paolini y Juan Armando Rol Montes. El ajedrez es mucho más que un divertido juego. Puede llegar a ser un deporte si se lo practica con absoluta dedicación. Es posible crear arte en una partida mediante jugadas ingeniosas y bellas. También se convierte en una herramienta pedagógica fantástica para niños y niñas. Es un mundo de estrategia, de orden y caos, de arte y de guerra. Es un universo tan grande que hoy les invitamos a conocer estas curiosidades sobre el ajedrez. Primero, deporte con libro de mayor antigüedad. El libro de los juegos se escribió en el siglo XIII por encargo del rey Alfonso X el Sabio. Este libro consta de 98 páginas con 150 ilustraciones a color. Contiene la descripción más antigua del ajedrez, el arquerque, los dados y las tablas. Segundo, no existe la tecnología que pueda jugar la partida perfecta. La cantidad de posibilidades es muy alta. Solo en las 10 primeras jugadas sobrepasa los 165 cuatrillones y medio. El número de Shannon es el valor más utilizado para explicar la cantidad de posibilidades del ajedrez. Para ponerlo en contexto, esta cifra es superior a todos los átomos del universo. Tercero, el turco fue un ajedrecista autómata con mecanismos de reloj, que realizó muchas exposiciones en Europa y Estados Unidos. Esta misteriosa máquina derrotó a personajes famosos como Napoleón Bonaparte, Benjamin Franklin, Edgar Allan Poe, la reina de Austria, entre otros. Bueno, profe, veamos un poco más sobre esta disciplina. Bueno, Alexander, te voy a explicar los elementos básicos del ajedrez, lo más elemental. A partir de esta primera clase, tú entonces vas a tener las herramientas básicas para desenvolverte en el tablero de manera satisfactoria. Si observas, aquí hay 8 líneas,
4, 5, 6, 7, 8. Y están cruzadas por otras 8 líneas, o sea, una cuadrícula de 8 por 8 que me da 64 cuadritos o 64 casillas. Estas son las columnas o verticales, son líneas verticales o columnas y se designan con letras del alfabeto A, B, C, D, E, F, G y H. Pero también tienes 8 filas que lo atraviesan, que son la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por ejemplo, te pregunto, ¿esta casilla cómo se denominará? C2. 8. Ya dominas el tablero. En esta geometría se desplazan las piezas y los peones. ¿Cuál es la primera pieza que te vamos a mostrar? La torre. Esta es una torre blanca y ahí tienes una torre negra. ¿Ok? Cada ejército tiene 2 torres. 2 torres blancas y 2 torres negras que van en las esquinas, que son las que controlan las casillas A1, H1, A8 y H8. El movimiento de la torre cubre toda la fila donde se encuentra o toda la columna en la que está ubicado. Por ejemplo, esta torre de A1 me controla toda la columna A y toda la columna 1. Esa torre que tú tienes en A8 te controla toda la columna A y toda la fila 8, toda la fila 8, correcto. Ahora, los alfiles. Cada ejército tiene 2 alfiles. En este caso, 2 alfiles blancos y 2 alfiles negros. ¿Dónde van colocados los alfiles? En las columnas C y la columna F. Columna C, columna F. ¿No? Al lado de la dama y el rey. Eso lo vamos a ver después. Pero con los alfiles puedes retirar esos 2. Ocurre lo siguiente. Ellos no se mueven ni a través de filas ni de columnas. Se mueven a través de diagonales. De tal manera que el alfil blanco solo se podrá mover a través de diagonales blancas. Por ejemplo, si este alfil está acá, ¿a través de qué diagonales se puede mover? Blanco. Esta diagonal que está acá y esta pequeñita que está acá. Esta figura es la dama o reina. En inglés es queen. Pero en español nosotros utilizamos el término dama para no confundir los símbolos. Esta dama blanca va en casilla blanca y la dama negra va en casilla negra. ¿Ok? Después del rey es la pieza más importante y de mayor poder. ¿Qué es lo que le da el poder? Su capacidad de acción. Por ejemplo, esta dama blanca está en D1. ¿Cuántas casillas coordina? Bueno, ella se comporta como si fuera una torre y como si fuera un alfil de casillas blancas. De tal manera que siendo una torre puede controlar 14 casillas. Estas que están acá y las 7 que tiene enfrente. Son 14. Más 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cuando la dama está en el centro del tablero, te controla casi que medio tablero. ¿Ok? De las 64 casillas te controla 27. Por eso es que es recomendable enseñarle a los niños que las damas sean centralizadas, que controlen el centro, porque ahí es donde adquieren el mayor poder. En ajedrez, el que controla el centro, como si estuvieras en un campo de batalla, tiene ventajas estratégicas y tiene ventajas importantes sobre el rey enemigo. Te voy a hablar del rey y no del caballo. La gente normalmente trabaja con caballo. No, yo te voy a trabajar con rey porque el rey en su posición inicial están las blancas en E1 y las negras en E8, correcto. El rey se comporta como una dama en miniatura. No puede hacer grandes movimientos, sino un paso. Cada vez que se mueve es un solo paso. No puede hacer esto como una dama. O esto. No. Aquí, acá, acá, acá o acá. Se comporta como una torre o como un alfil. Bien, y la última pieza que te voy a mostrar es el famoso caballo. Coloca los caballos en la siguiente posición. En la columna G y en la columna B. Los caballos, como dice la mayoría de los libros, saltan o se mueven en L. Si está en una casilla negra, puedes saltarla a la casilla blanca. ¿Ves? En esta posición, ¿cuántas alternativas tiene? Tiene 3. H3, F3 o E2. Si él tuviera en esta posición, aquí, en B1,
A3, C3, 3, D2. D2. ¿Ok? Esos serían sus movimientos. Entonces, las figuras del ajedrez, que son todas estas que tenemos acá en la mesa, las dividimos desde el punto de vista pedagógico en dos grupos. En piezas, las piezas son el rey, la dama, la torre, el alfil y el caballo. Esas son las piezas. Y los peones, que son 2, 3, 6 y 8 peones. Entonces tenemos un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles y 2 caballos. Estas son piezas. Y estos son peones. Son grupos distintos. ¿Cómo se mueven los peones? Bueno, los peones en su posición original están en la segunda fila de las blancas y en la séptima de las negras. Por favor, coloca tus peones en la línea 7 del tablero. Este es un sistema de referencia que se mantiene constante en cualquier lugar del mundo y que se escribe igual porque tiene un lenguaje universal. Lo único que debes tener en cuenta es que cuando tú coloques el tablero, siempre la casilla blanca esté en tu mano derecha. Tu mano derecha es aquella, esta es la mía, entonces hay una diagonal blanca que une nuestras manos derechas. Si usted coloca este tablero en esta posición, alteró totalmente los movimientos de las piezas y los valores que se puedan obtener. Esta es una posición incorrecta del tablero. La única posición válida es cuando el tablero está con la casilla blanca a la derecha. Usted llega, coloca casilla blanca en mano derecha, ya resolvió el primer problema. El segundo problema es la posición de las piezas de los peones. En este caso, los peones tienen dos movimientos, siempre hacia adelante. Mueven o una casilla o mueven dos. Ya es una decisión personal tuya. Normalmente, cuando se juega el ajedrez, las blancas juegan acá, 2 casillas, y el otro también juega sus 2 casillas. Aquí, o acá, o cualquier otra combinación. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú estás avanzando tu infantería, esto es una metáfora de la guerra, los peones son la infantería de los distintos ejércitos. Esta infantería procura coordinar o controlar la mayor cantidad de espacio posible. En la medida que tu infantería vaya entrando en territorio enemigo, va dándole mayor campo de acción a las piezas. Entonces, los peones mueven o una casilla adelante o 2. Como este es un juego secuencial, primero juegan las blancas, después juegan las negras, puedes mover un caballo o puedes mover otro peón, etc. Eso depende de la estrategia o el tipo de apertura que tú quieras desarrollar. Entonces los peones siempre para adelante. Uno de los problemas de los peones es que son las únicas figuras del ajedrez que no pueden retroceder. Por eso es que hay que pensarlo muy bien. Cuando se mueve un peón, la gente lo hace muy deportivamente, muy alegremente. No, es muy delicado el movimiento de los peones, porque después, por más que te arrepientas, no lo puedes llevar a su posición original. Ahora, la parte final. ¿Cómo se arregla la posición inicial de las piezas? Bueno, ya colocamos los peones, ¿verdad? Eso está listo ya. En las esquinas vamos a colocar las torres. Al lado de las torres, ¿quién más? Los alfiles. Los caballos. Caballo. Los caballos. La caballería. Estos son como los tanques de guerra. Eran los grandes torreones que utilizaban antes los españoles, los italianos, los alemanes en su fortaleza. Esta es la caballería. Después vienen los alfiles. Los alfiles son los llamados los consejeros del rey y de la dama. Y luego vienen estas dos piezas que están acá. El rey y la dama. La dama blanca en la casilla blanca, la dama negra en la casilla negra y el rey al lado. Esta es la posición inicial a partir de la cual se juega una partida de ajedrez con su figura, su tablero y un reloj que te permite controlar el tiempo. Estos son los elementos básicos del ajedrez y te agradezco que hayas participado en nuestra primera clase. Gracias, profe. Suerte. ¿Qué le parece si empezamos a jugar? ¿De una vez? Claro. ¿Una partida? Bueno. Allí tomo. Ahí perdiste un peón. Me encantó conocer más sobre esta disciplina del ajedrez. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como @IBTVOficial. Fue un enorme honor para mí haber conocido a estas dos grandes personas, el presidente de la Federación de Ajedrez y la gran maestra Saraí. Véanos en nuestra siguiente emisión de...